Bienvenidos a Universo ES y estaremos haciendo un video un tanto diferente, ya que ex técnico español en declaraciones a Diario AS dijo lo siguiente: Mágico González es el mejor que he visto jugar. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que previo al duelo entre el Real Madrid, que finalmente lo ganó 3-0 sobre el Cádiz, el periódico español AS entrevistó a David Vidal, ex entrenador cadista, que recordó al salvadoreño Mágico González y aparte contó que fue él quien se lo recomendó a Johan Cruyff, pero de la manera que se lo recomendó tienen que esperar para llegar a esa parte. Así que empezaremos leyendo un poquito esta entrevista. Y Diario AS le hacía la siguiente consulta: ¿cómo explicaría a los jóvenes que no vieron jugar cómo era Mágico González? A lo que respondió el ex DT: estuve con él 8 años en Cádiz y lo conocí muy bien. Al mago lo fichó Camilo Liz Salgado, un gallego que era secretario técnico de Cádiz después del Mundial de 1982 en España. Yo era segundo entrenador del serbio Milosevic en aquella época. Camilo me pidió mi opinión y le di el visto bueno enseguida. Era un fenómeno, comentaba. Recordemos un poquito la trayectoria del ex técnico español David Vidal, porque ha pasado por clubes muy importantes en España. Por ejemplo, dirigió a Villarreal, a Rayo Vallecano, también lo hizo con Cádiz, que ya lo hemos mencionado, Hércules, un equipo que de pronto no suena en la retina de los más jóvenes, pero era un equipo importante en su momento. Llegó a jugar cerca de 30 temporadas en primera división. Hoy desconozco cómo está la situación de este club. Aparte dirigió a Albacete, Elche, que está cerca y peleando por el ascenso a la primera, también Las Palmas, un equipo importante de España, entre otros clubes más de segunda y tercer orden. Entonces tuvo una carrera bastante respetada en España David Vidal, que habla con mucho cariño de Mágico González, donde lo tuvo mucho tiempo pues en Cádiz. Seguiremos leyendo la entrevista de Diario AS. Le hacían la siguiente consulta: le impresionó a primera vista, estoy hablando de Mágico González, y él comentaba: me cautivó desde el principio aquel Melenas. Después de ficharlo lo disfruté y lo sufrí durante muchos años. Lo disfruté porque era un genio. Él solo volvía locos a los rivales, era un jugador excepcional. Le volvieron a consultar: ¿es cierto que usted le recomendó a Cruyff cuando el holandés era entrenador del Barcelona? A lo que respondió el ex técnico: sí, totalmente cierto. Realmente le dije: Johan, llévate al salvadoreño, que es mejor de lo que eras tú. Ahí apareció Reichen y me dijo: no te pases entre risas. Cruyff fue el mejor como jugador y también como entrenador porque innovó y aportó mucho al fútbol. Pero imagínense el ex DT David Vidal llegar y decirle a Johan Cruyff: mira, llévate al salvadoreño Mágico González, que es mejor que tú. La verdad es que bastante curiosa la entrevista y las anécdotas, una de las pocas que había escuchado. Yo no sé si alguien ya había escuchado esta anécdota. Seguiremos leyendo la entrevista. El Cádiz necesitaba hacer una gran venta y permitió al mago irse cedido unos partidos allí con el Barcelona. Coincidió con Maradona, quien también quedó predado de su forma de jugar. No se quedó en el Barca por diversos motivos que no vienen a cuento, pero era un virtuoso del balón. Los motivos, pues muchos creo que ya los conocemos. Seguimos un poquito, le consultaba a Diario AS: has dicho que lo disfrutó, pero también lo sufriste. A lo que respondía el ex DT: cuando era el segundo entrenador del Cádiz me encargaron que estuviese muy pendiente de él y que lo cuidase. Digamos que era un chico que llevaba una vida bohemia, un poco desordenada, pero en el campo no se notaba, siempre rendía. No puedo decir nada malo de él porque me sacó las castañas del fuego muchas veces cuando yo era primer entrenador. Está hablando de que muchas veces se le llegó a complicar el partido al entrenador dirigiendo y bueno, aparecía Mágico González y le resolvía o le salvaba de más de una derrota. Seguimos leyendo la entrevista. Tenía una clase y una energía descomunal. Además pegaba la pelota de escándalo. Era un auténtico crack, comentaba pues el ex DT. Diario AS le consultaba: ¿es de los mejores que has visto jugar en un campo de fútbol? Y respondía el ex DT: es el mejor. Escúchame bien, es el mejor que he visto. Cuando controlaba el balón era casi imposible quitársela y se ofrecía siempre para recibir, nunca se escondía y físicamente era fuerte. Su madre lo parió muy bien, comentaba.
Perdón que me ría un poquito, no es por una falta de respeto, sino que me pareció bastante buena la frase que comentó, la guardaremos. Su madre lo parió muy bien, fue lo que dijo el técnico hablando de Mágico González, porque decía que físicamente era bastante fuerte. Y como sabemos, pues Mágico González pues no se le miraba muy grande, era bastante delgado. Seguimos con la entrevista. Y siempre fue un caballero, le consultaron, a lo que respondió: en casi una década a su lado, jamás le vi insultar ni faltar el respeto a nadie. Era buena persona y muy caritativo. Le pedían dinero por la calle y a veces daba 1000 o 2000 pesetas en aquella época. Un poquito para entrar en contexto, bueno, 1000 o 2000 pesetas me parece que eran cerca de 7 o 10 dólares, que en ese momento adquisitivamente era bastante. Yo creo que hacías tranquilamente remesa para una semana o dos sin exagerar. Continuamos con el técnico, decía: yo le regañaba por eso, pero él era así, comentaba. También le preguntaron: ¿es cierto que se quedó dormido en la camilla de masajes del Vicente Calderón en el descanso del Atlético versus Cádiz? A lo que respondió el técnico: es una de las muchas anécdotas que hay sobre él. La verdad es que tenía una facilidad increíble para quedarse dormido en cualquier sitio y era muy difícil despertarlo. Y así más o menos va terminando la entrevista que le hicieron a este DT, que ya hemos revisado un poquito la trayectoria, un gran DT en España que habla al respecto de Mágico González. También habla con una confianza importantísimo cuando en su momento lo recomendó a Cruyff. Le dijo: mira, es mejor que tú, así que fíchalo. Recordamos la historia ahí cuando llegó al Barcelona, tuvo algunos partidos junto a Maradona, pero por diversos motivos no se quedó. También recordar que esta entrevista fue justamente previo al partido entre el Real Madrid y Cádiz, y la verdad es que la mitad de la entrevista, o más de la mitad de la entrevista, se la llevaron hablando de Mágico González y de las anécdotas que iban saliendo. Sí hablaron del partido, pero la verdad es que bastante poquito. Y bueno, finalmente sabemos qué pasó en dicho compromiso, que la entrevista fue justamente para hablar de la previa de la misma y terminaron hablando de Mágico González. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.